En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A ver si me escucháis bien. Al que tiene, se le dará. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de un grupo de mártires de Japón. Hoy en día, con las corrientes teológicas que surcan la Iglesia y que afectan a una amplia parte del clero, no tiene sentido celebrar a los mártires. ¿Para qué se va a celebrar a los mártires si, por ejemplo, da igual ser católico que protestante y los protestantes pueden comulgar en la misa católica? ¿Para qué se va a celebrar a los mártires si te puedes salvar exactamente igual siendo ateo que creyente, budista que católico, hinduista o sincretista que seguidor de Jesucristo? Los mártires son extravagantes. Los mártires son incómodos. Los mártires fueron personas poco tolerantes con ellos mismos, en primer lugar. Los mártires tendrían que haber cedido, haber pactado, haber dicho: ¿qué más da? ¿Pero qué más da? ¿Por qué tengo yo que complicarme la vida? ¿Por qué tengo yo que decir que Cristo es Dios, en lugar de aceptar que Cristo es un profeta más? ¿Por qué tengo yo que decir que en Cristo está la plenitud de la verdad, en lugar de aceptar que Cristo tiene su verdad, lo mismo que el otro tiene la suya y el otro la suya? ¿Por qué tengo yo que decir que Cristo es el Redentor del mundo? ¿O por qué tengo yo que afirmar y defender lo que dice la Sagrada Escritura, por ejemplo, sobre la necesidad de estar en gracia para comulgar? Los mártires fueron personas incómodas, extravagantes, y seguramente con el paso del tiempo, si las cosas siguen así, pues veremos cómo son suprimidos del santoral. ¿Para qué recordar a los mártires cuando todo da lo mismo? ¿Para qué recordar, por ejemplo, a una María Goretti que murió aquí cerca de nuestro seminario? Qué extraña esta joven que no aceptó ser violada y prefirió la muerte antes que la violación. Qué extraña, qué antigua, qué retrógrada. No, los mismos mártires de Japón. ¿Qué más da? Si todo da lo mismo, ¿por qué dar la vida por algo? Y sin embargo, los que queremos tener fe, aunque seamos pecadores, estamos convencidos de que los mártires son nuestros héroes desde el inicio. Y el inicio fue nuestro Señor Jesucristo, que podía haber evitado su muerte. Bastaba con que hubiera dicho en aquel juicio ante el Sanedrín: me he equivocado, yo no soy Dios. Fue acusado y condenado por blasfemia, porque él decía que era Dios. Esa fue la pregunta definitiva que le hace Caifás. Dínoslo de una vez. Tú lo has dicho, dijo él. Podía haber pactado con Pilatos, podía haber vivido. ¿Y San Pedro? ¿Y San Pablo? ¿Y Santiago Apóstol? Martirizado por orden de Herodes,
el nieto de aquel Herodes que intentó matar a Jesús. Y así los demás, todos ellos, toda esa larga cadena de héroes, de gigantes, hasta llegar a nuestros días. Pienso en un San Maximiliano Kolbe, una Santa Edith Stein, y los mártires actuales de África, los que están muriendo a manos de ese Islam radical porque quieren seguir siendo cristianos, y los mártires coptos de Egipto. Todos ellos son, a los ojos de esta nueva iglesia, son ridículos, extravagantes, molestos. Pero nosotros creemos en su ejemplo. Y delante de la tortura, más, desde luego, que delante de la muerte, nos flaquean las piernas. Muchísimos mártires encontraron la muerte en medio de grandes sufrimientos. Pienso en el niño, aquel de los cristeros, cómo fue torturado en México, o en los sacerdotes españoles durante la Guerra Civil. Sufrimiento, dolor, humillaciones, y no cedieron. Son nuestros héroes. Ellos dieron la vida porque creían que Cristo es el único Señor del mundo. Cristo es el único Salvador del mundo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es la plenitud de la verdad. Y solo en Cristo encontramos la salvación. Ellos adoraron la Eucaristía. Y naturalmente, muchos de ellos, desde luego, mostraron su caridad hacia los que sufren. Pero ellos eran creyentes. Honremos a los mártires, no olvidándolos e intentando imitar su ejemplo. Un ejemplo que no es que lo busquemos, porque nadie debe de buscar sufrir tortura, pero que no lo rechazamos y que pedimos, cuando llegue la hora, si llega, que Dios sostenga nuestras rodillas vacilantes, que Dios nos dé la fuerza, la gracia que a ellos les dio. Que Dios nos sostenga como a Santa Inés, como a Santa Lucía, como a los mártires que fueron devorados por los leones aquí en Roma. Que Dios nos sostenga como a los nuevos mártires que siguen gritando y firmando con su sangre que Cristo es Dios y es el Salvador del mundo. Que así sea.